Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes de la Unidad Educativa Tenguel? Hoy, jueves 10 de febrero del 2022, damos inicio con la asignatura de lengua con el tema de textos narrativos. No olvidemos que ya estamos en el proyecto 8. El objetivo de nuestra clase de hoy es identificar los elementos característicos de un texto narrativo mediante el proceso de lectura. Vamos a recordar algo que no podemos olvidar y son las características de estos textos. Bueno, nos indica aquí que cuentan hechos reales o imaginarios, están escritos en prosa, es decir, no están como versos, poesía, no, ¿sí? Sus personajes pueden ser personas, animales o cosas. Sus partes son inicio, nudo, desenlace. Es dinámico, ¿sí? Esa es una característica de estos textos. Es dinámico, es decir, que no es aburrido, va por organizado los sucesos de manera cronológica, ¿no? Porque ustedes saben que en el nudo pues se presenta el conflicto, ¿no? De toda historia narrativa. Predominan los verbos que expresan acción. Por ejemplo, saltaron, jugaron, bailaron, comieron, corrieron, viajaron, ¿sí? Ahora que hemos recordado eso, también es importante recordar las funciones del lenguaje, que ya la hemos visto clases anteriores, pero no está de más recordarlas. Tenemos la función emotiva o expresiva, que es aquella que expresa los sentimientos y emociones del emisor. ¿Quién es el emisor? Pues el que da el mensaje. Entonces yo puedo decir, me siento triste, me siento feliz. ¡Qué alegría tengo el día de hoy!, ¿no? Eso es expresiva o emotiva. La representativa o referencial, que es la que tenemos aquí, es aquella que informa o transmite un contenido, ¿sí? Es decir, es el mensaje. Y la fática o de contacto es aquella que asegura que el canal a través del cual se establece la comunicación funciona, ¿sí? Luego tenemos la conativa o la apelativa, que es aquella que se utiliza muchísimo en las publicidades, ya que su objetivo es influir en algo. Por ejemplo, disfruta con tu familia tomando tal gaseosa o tal bebida, ¿no? Entonces ella está tratando de vender, ¿sí? De influir, más no de ver en el beneficio de la salud, ¿no? Porque sabemos que las cosas con demasiado azúcar nos hacen daño. Luego tenemos también pues que la apelativa también busca aconsejar. Cuando uno dice, sí, deberías tomar 8 vasos de agua al día, ¿no? Sabemos que las células se regeneran y funcionan mejor con líquidos, ¿ya? O llamar la atención del receptor, es decir, que la apelativa también es aquella pues que da un poco como de orden, ¿no? Cuando digo, por favor, siéntate, ¿no? O yo digo, debes cuidar tus alimentos o debes cuidar tu forma de hablar, ¿no? Esa es la función conativa o apelativa. Luego tenemos la poética o estética, que es aquella que expresa un mensaje de forma bella, es decir, teniendo en cuenta el código y sus recursos. Más adelante vamos a conocer recursos literarios. Son aquellos que nos ayudan a tocar con las palabras el alma, podríamos decir, ¿no? A tocar trasfondo, no decir simplemente tengo mal el corazón. Si yo digo tengo mal el corazón, si no utilizo de manera connotativa, se va a entender como que físicamente el corazón no está bombeando bien la sangre o algo me está pasando, ¿no? Pero si yo lo explico con la función del lenguaje poética, estética, está en un verso, en un poema, quiere decir que si yo digo no tengo bien el corazón, se refiere a que estoy triste o que en amor o algo pues no está bien, ¿no? Entonces miren la diferencia de saber identificar las funciones del lenguaje, porque de acuerdo a las funciones pues nosotros podemos darnos cuenta de la intención, ¿no?
Entonces, la intención poético-estética, pues, es expresar un mensaje de forma hermoso, ¿sí? Hermosa, una forma bella, teniendo en cuenta el código y sus recursos literarios que ya los vamos a conocer más adelante, ¿sí? Pero que están inmersos en este proyecto número 8. Luego tenemos la metalingüística, que esa ya la van a conocer pues el año que viene o en octavo, ¿sí? Esta explica o aclara aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Por ejemplo, yo puedo poner escritura significa cuando alguien, ya, o puedo decir discurso oral significa tal cosa, o tal palabra, o semántica. Fonológico tiene que ver con los sonidos, ¿no? Es cuando damos una explicación sobre algo, ¿no? Cuando sobre alguna palabra, ¿sí? Así como lo dice aquí, propio de la lengua. Cuando un estudiante dice, no entiendo tal palabra, dice, ¿no? Entonces nosotros vamos a buscar el significado y lo escribimos. Entonces ahí la intención es explicar y aclarar aspectos, pero referidos al lenguaje, ¿no? Entonces ahí cuando hacemos eso, estamos utilizando la función metalingüística, ¿sí? Ahora vamos a seguir el proceso de la lectura para cumplir el objetivo de nuestra clase del día de hoy. Y el proceso se divide en 3 pasos sencillos, que es la prelectura, la lectura y la poslectura. Es importante que los estudiantes lean porque así van a adquirir muchas habilidades y va a desarrollar muchas habilidades que son necesarias no solo para esta asignatura, sino para las demás, ¿sí? Entonces, siempre antes de leer, vamos a observar los paratextos y vamos a escribir sus predicciones, lo que ustedes imaginen de qué se trata, ¿no? Yo veo aquí que dice Donald, y aquí veo pues 2 señores, puede ser que trate de esos señores. Veo a Mickey Mouse, veo otro dibujito, veo al pato Donald. Para algunos padres de familia se les puede hacer familiar porque fueron los dibujos de nuestros tiempos. Ahora me parece que ya hay otros, no hay este aquí. Pero entonces yo puedo decir, bueno, están estos señores, está esto. Puede hablar de la historia de Walt Disney. Veo aquí un poquito el título, entonces digo, se trata de la historia de Walt Disney, ¿no? Entonces, ojo que en la prelectura solo se debe observar, ¿sí? A lo mucho leer por ahí el título, por ahí lo que le llame un poquito la atención, como yo he visto aquí esa primera línea, ya, no más, ¿sí? Porque solo es para despertar el interés en el estudiante. Entonces aquí el estudiante va a escribir en su portafolio sus predicciones. Por ejemplo, aquí yo voy a escribir cuál ha sido mi predicción, pues que trata sobre la historia de Walt Disney, ¿no? Todos sabemos, creo que Walt Disney pues tiene cuentos, historias, películas, ¿sí? Entonces ahí vemos pues de una predicción que no me imagino de lo que se va a tratar, ¿no? Vamos a ver ahora sí nos toca el segundo paso de la lectura, el segundo paso que es la lectura, ¿no? Vamos a leer lo que nos indica. Esta lectura está en el libro de la fase 2 de lengua y literatura en las últimas páginas, ¿sí? Ahí se encuentra. Entonces aquí vamos. Donald Daniel Salzano, Walt Disney, 1901-1966. Dibujante instruido en una granja, se plantó en el otoño de 1919 en California, con un blog repleto de ideas para la animación cinematográfica. La pinta de Disney no gustó excesivamente, de donde había sacado que un dibujante debía fumar en pipa, dejarse los bigotes y usar sacos a cuadros. Pero su primer muñeco, el conejo Oswald, dio capote. ¿Qué querrá decir capote? Vamos a verlo. Bueno, dice que capote es como una especie de tela que sirve para engañar al toro, ¿no? Cuando hacen esto, pues, de que los toreros, ¿no? Entonces,
entiendo aquí como que su primer muñeco, pues el conejo Oswald, dio capote. O sea, fue como que tapó, no tuvo gran acogida, no les agradó a quienes se los presentaron. Continuamos. Y tanto que su posterior explotación desencadenó una batalla judicial, es decir, ya con leyes, ¿no? En la que los ceros verdes circulaban como tiros sin que ninguno acabara en el bolsillo del dibujante. Aquí se refiere cuando dice los ceros verdes circulaban, ¿no? Se refiere al dinero, ¿no? Que se han dado cuenta pues que los dólares tienen color verdecito, ¿no? Como tiros sin que ninguno acabara en el bolsillo del dibujante. Es decir, el que los dibujaba pues no se lucró, no ganó dinero por ese trabajo que había realizado. Porque como ustedes ven aquí, pues ese dibujito que fue el primero, el conejo Oswald, dio capote. Es decir, que lo taparon, no. Así murió Oswald, es decir, esa primer caricatura del dibujante, ¿sí? Y nació Mickey Mouse. Bueno, yo le he completado Mouse, ¿no? Mickey, que es el que está aquí. Ratón aporteñado de patas flacas y botones de nácar que acabaría convertido en la piedra angular sobre la que Disney elaboraría su discurso y levantaría su imperio, Disneylandia. Aquí hay algo importante de rescatar a estudiantes, si ustedes se dan cuenta. Yo puse esta historia porque además de que está en el programa de Yo Leo, del libro de lengua y literatura, rescata algo, lo que siempre yo digo, que no tengan miedo a equivocarse, ¿sí? Está bien equivocarse porque de los errores se aprende. Antes, cuando alguien se equivocaba, le arrancaban la hoja y le decían no, y no le permitían, no, es permitido que la gente falle, ¿no? Porque la primera vez nunca va a salir algo tan, o sea, va a salir bonito, hermoso, bello, pero siempre se puede mejorar, o sea, siempre es lo primero. Uno comete un poquito de errores todavía porque no tiene experiencia, pero luego uno lo va intentando y lo va haciendo mejor, ¿no? Por eso es importante que ustedes siempre, yo digo, no importa que se equivoquen, no importa que lo hayan hecho mal, lo importante ¿qué es? Lo importante es volverlo a intentar. Aquí no hay, es inteligente, no es inteligente. No, aquí todos son inteligentes. Lo único que marca la diferencia es que algunos lo vuelven a intentar una y otra vez, sin importar las veces que se hayan equivocado. Pero hay otros que dicen, ay, si ya se equivocaron la primera, piensan que ya no lo van a poder hacer, ¿sí? Y no es que uno puede o no puede a la primera, es que uno tiene que intentarlo, ¿sí? Intentarlo varias veces, ¿ya? Aquí vemos un maravilloso ejemplo, ¿sí? De Disney, ¿no? Que la primera vez que hicieron ese conejo, ¿qué dice? No funcionó, ¿no? Y hasta, ¿qué pasó? Hasta quedó en contra, dice, ¿no? Con dinero, porque hubo una batalla judicial, es decir, como que lo demandaron así, ¿no? Problema de leyes. Entonces, pero luego de eso, ¿qué pasó? Él aprendió de sus errores y mejoró. Dijo, bueno, esto no le agradó, vamos a ver. Hizo un nuevo personaje que fue Mickey, ¿sí? Este ratoncito que ya lo he descrito aquí, en este párrafo lo ha descrito pues la persona que escribió esto. Y aquí está el ratoncito, ¿no? El cuarto de hora de Mickey duró desde 1928 a 1934, es decir, 4, 5, 6 años, miren, año en el que su empuje comercial comenzó a decrecer y la cola de acreedores se volvió más larga que la de deudores, es decir, acreedores, que más gente quería adquirir el producto, ¿ya? Había sonado la hora de encontrarle un reemplazante. En esta parte del relato entra a tallar la interpretación psicoanalítica. Y es que Disney estaba tan profundamente ligado a su ratón, el hijo perfecto, que interpretó su desplazamiento como un delito de alta traición. Y fue seguramente, si se dan cuenta que aquí quien escribió esto nos está contando, nos está narrando la historia, ¿no? Pero nos está dando como que su punto de vista. ¿Cuál es su punto de vista? Que él, así como cuando ustedes le dicen a su mamá, ay, mami,
Mi hermano es su hijo preferido, ¿no? Lo está hablando con un poquito como de sarcasmo, ¿no? De ironía, como una indirecta, ¿no? Ligado a su ratón, el hijo perfecto, dice, ¿no? ¿Qué está describiendo? Que Mickey fue como el preferido de Disney, ¿no? Ya que fue su segundo personaje. Y bueno, por esto que el personaje que ideó en su reemplazo le salió como si fuera su enemigo. Un tipo que no podía triunfar en nada. Ya, por eso sacó a la cara opuesta del Mickey, obediente, disciplinado y ganador. Ya, entonces Mickey era alguien obediente, disciplinado y ganador. Mientras que al otro personaje que hicieron, lo hicieron todo lo contrario. Dice la cara opuesta del Mickey, ¿no? Era decir, que no podía triunfar en nada, pero no porque no fuera capaz, sino porque no lo intentaba, ¿no? Probablemente no era disciplinado. Se levantaba a cualquier hora, hacía las tareas a cualquier hora, ¿sí? No era responsable. Estamos hablando de Donald. Donald ha sido claro, palmípedo, vago. Vamos a ver qué es palmípedo. Bueno, aquí nos dice que tiene las patas adaptadas a la natación por medio de unas membranas interdigitales. ¿Sí? Entonces ahora que ya sabemos, pues obviamente porque es un patito, ¿no? Entonces por eso tiene pues sus patitas así, ¿no? Y vehemente, dice, desordenado, camorrero y perdedor. Vamos a ver qué es vehemente y ya se refiere a una persona apasionada, ¿no? Que se deja llevar por los sentimientos y los impulsos. Y camorrero quiere decir que era peleón, ¿sí? Y es que claro, si es alguien que es impulsivo, entonces quiere decir que es alguien peleón, porque es alguien que no tiene el valor de la tolerancia. Si algo le molesta, enseguida se altera, ¿sí? Alza la voz, grita y bueno, muchas cosas más, ¿no? Entonces pierde la cordura, ¿no? La tranquilidad, la serenidad. ¿Por qué? Porque pues es vehemente, desordenado, y camorrero, es decir, impulsivo, ¿no? Bueno, continuando nos dice que en su primera aparición cinematográfica, el 9 de junio de 1934, se negaba rotundamente a trabajar, utilizando un pretexto que ya pertenece a la historia. ¿Quién? Yo, no. A mí me duele la barriga. Bueno, esta era una frase muy característica pues de Pato Donald, que lo describía pues como lo dice aquí, ¿no? Un personaje pues vago, ¿no? Entonces él siempre decía esto cuando se le decía que hiciese algo en ese dibujito animado. Pero en cambio Mickey no era así, pues Mickey era obediente, ¿ya? Ahora nos sigue explicando quien nos está narrando esta historia. Nos dice, han transcurrido 60 años desde entonces y aún perdura la polémica. Jean Cocteau decía que a los norteamericanos se los podía dividir en dos, los hinchas de Mickey y los hinchas de Donald. A los primeros les firmaba un autógrafo. A los otros los trataba como amigos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que quiere decir que los norteamericanos, pues porque allá se dio estos dibujos animados, ¿sí? Estos personajes. Entonces, pues vemos que tenían muchos seguidores, ¿no? Aquí lo nombra como hinchas, pero pues viene a ser como los seguidores. Aunque esta palabra hinchas ustedes lo conocen también mucho, en el fútbol se habla también. Entonces, bueno, en este caso no era del fútbol, sino de estos personajes, ¿sí? De Mickey y de Donald, ¿no? Esto ha sido tomado pues de Salzano, que lo ha escrito en el 2007, ha sido publicado, ¿sí? Textos para leer de todo, mucho y ya. Este es un escritor de Buenos Aires, ¿sí? Y pues ya nos hemos enterado un poquito más. Luego de que ya hemos leído, ¿sí? Y hemos consultado las palabras que no entendíamos su significado, continuamos con el tercer paso, que es la poslectura. Aquí el estudiante va a tener que responder las siguientes preguntas. Sus predicciones fueron acertadas. Si usted dijo que se iba a tratar de Mickey Mouse, un dibujo animado, de su historia, el Pato Donald, entonces usted va a ubicar ahí, pues que sí, ¿no?
Se va a ubicar que sí. ¿De qué se trataba? Dice, ¿de qué se trataba? Entonces, la lectura, bueno, de la historia de esos personajes. Es un cuento, no, ya. Sus predicciones fueron acertadas si dijo sobre que es un Mickey Mouse, que iba a hablar de la historia de Mickey Mouse, del Pato Donald, ¿sí? De esos dibujitos animados, pues va a decir que sí. Pero si dijo algo que no tenía nada que ver con lo que hemos leído, pues la respuesta será no. ¿De qué se trata esa lectura? Pues ahí pueden ustedes escribir con sus propias palabras, obviamente, de qué se ha tratado. De la historia de los personajes de Disney, ¿no? Que son Mickey y Pato Donald, ¿no? O de los primeros personajes de Disney. ¿Es un cuento? No. ¿Por qué no es un cuento? Porque aquí está narrando sucesos cronológicos. Si ustedes se dan cuenta, nos empieza a narrar las fechas, narra una historia, está narrando ahí. Y un cuento, claro que puede ser una historia, pero por lo general el cuento es ficticio. Además, el cuento no tiene opiniones. Si ustedes se dan cuenta, cuando fuimos leyendo, íbamos analizando y hay opiniones y puntos de vista del autor, como en cambio en el cuento no. En el cuento simplemente narra la historia, Lobo y Caperucita Roja, los tres cerditos, pasó y tiene un final, ¿no es cierto? Aquí no hay ni un final porque simplemente ha contado una historia, porque no es un cuento porque es una historia real, no es un cuento porque está dando fechas, información, ¿sí? No es un cuento porque hay el punto de vista, la opinión, el estilo del autor, ¿sí? Claro que en el cuento también hay estilo, ¿no? Pero acá es una historia real, ¿no? Y está contada de una manera muy diferente a lo que sería un cuento. Ahora, ¿es una fábula? Tampoco, porque en la fábula, ustedes han visto que en la fábula, pues, los animalitos son los personajes, ellos son los que interactúan. Dice, el conejo le habló a la tortuga, dice, ¿no es cierto? O los cerditos cantaban, sabemos que los cerditos no pueden cantar, ¿no? Entonces, en la fábula, los animalitos tienen características de las personas, ¿no? Y eso es una figura literaria que ya la vamos a conocer la semana que viene. Entonces, tampoco es una fábula porque aquí no está hablando, sí, de unos personajes de Disney y un ratoncito y un Pato Donald, pero ellos no están interactuando, o sea, ellos no están accionando ahí. En esa historia, sí, ellos no están actuando, simplemente hay una persona que está contando la historia de ellos como ha sido, ¿ya? ¿Es un poema? Tampoco, porque los poemas están escritos en versos, ¿sí? Y esto que nosotros acabamos de ver, si ven, esto se llama estar escrito en prosa, ¿sí? Así, estas líneas así son en prosa, ¿sí? Cuando ustedes ven, aquí está separado por párrafos. Aquí hay un párrafo, aquí hay otro párrafo, este es otro párrafo y este es otro párrafo, ¿sí? Mientras que los poemas tienen versos, están escritos de otra manera. Déjenme aquí, les voy a poner un hito para que... Miren, aquí hay uno pequeño, ¿sí ven? Las líneas son así o a veces está centrado, ¿sí? Y por lo general tienen también rima, ¿sí? Deletreos de armonía que ensaya inexperta mano, hastío, cacofonía. Entonces miren la rima, ¿ve? Aquí está en nía y acá está en nía, ¿sí? Esta rima es consonante, pero bueno, tiene una sonoridad, si ven, como que fuera sonoridad como tipo musical, ¿no? Del sempiterno piano que yo de niño escuchaba soñando no sé con qué, con algo que no llegaba, todo lo que ya se fue, ¿sí? Miren, ve, ahí está con aba y aba, ¿no? Entonces vemos que hay rima, ¿sí? Entonces eso es lo que distingue un poema de un texto en prosa. En cambio, el que nosotros hemos leído no es un poema porque no está escrito en versos, ¿sí? Y tampoco tiene rima. Ahora, perdón, narra hechos reales o ficticios. Está narrando hechos reales porque nos está dando información, nos está dando datos, nos está narrando cronológicamente, por eso es narrativo, ¿sí?
y nos dice cuál es la intención comunicativa de ese texto. Vamos a recordar la intención comunicativa. Nosotros vimos aquí que hay muchas intenciones. Expresar los sentimientos y emociones del emisor. Ustedes dirían, bueno, sí, porque ahí él está expresando, pero él no está expresando yo quería muchísimo a Mickey. No, él está expresando su punto de vista, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo exprese que quiero a alguien, otra cosa es que yo estoy contando una historia de alguien y estoy dando mi punto de vista, ¿no? De que al uno le pedían autógrafos, al otro no, que el uno era el hijo perfecto de Disney, ya. Eso es una opinión que le está dando. Entonces, no es emotiva expresiva, ¿ya? Tampoco es connativa porque no está tratando de influir ni aconsejar, simplemente está narrando una historia contándola. No es poética porque no hay ni un poema ahí. Metalingüística no está hablando de ningún significado de ninguna palabra. Fático tampoco es esta de aquí, ¿sí? Entonces es esta de aquí, representativa o referencial, ¿sí? Porque nos está informando, nos está transmitiendo un contenido. Ya, y tampoco es fática o de contacto porque esta se asegura que el canal a través del cual se establece la comunicación. Por ejemplo, cuando dice, me escuchaste, bueno, adiós, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces a eso se refiere la fática. La fática simplemente es la intención de poder interactuar con alguien, ¿no? Conversar. Siempre se presenta al inicio o al final de una conversación o durante la conversación cuando dice, pero si me estás escuchando, me estás prestando atención. Entonces ella siempre se asegura que el canal, o sea, por el cual está hablando, puede ser por teléfono, pero si me estás escuchando o si me escuchas bien, entonces se dé la conversación, ¿no? Entonces esa es la fática. Pero acá no, porque acá es una lectura, un texto narrativo, ¿sí? Y lo que nos está es informando, ¿sí? Nos está transmitiendo un contenido. ¿Cuál? La historia de cómo se iniciaron los primeros personajes de Disney, ¿sí? Por tanto, esta sería la respuesta correcta. Representativa o referencial es pues la intención comunicativa. La intención comunicativa de este texto es la de informar sobre el contenido, ¿sí? Informar sobre el contenido de los personajes de Disney o de los primeros personajes de Disney. O también puede poner su intención comunicativa es la de informar, ¿sí? Ahora, ¿qué función del lenguaje utiliza? Si la intención es informar sobre un contenido, la función del lenguaje, ¿cuál era? Era la referencial, ¿sí? Que está aquí. Vamos a volver otra vez para que lo vean. Es la referencial o representativa, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres. En otros también la conocen como informativa también. Podrían ponerla también así, ¿sí? Se las conoce con los tres nombres. Informativa, referencial o representativa, ¿sí? Entonces esa es la función, ¿sí? Cualquiera de las tres que me ponga, representativa, o me puede poner informativa o referencial, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Informar sobre un contenido, informar sobre el contenido de los primeros personajes de Disney, ¿sí? Como ustedes se expresaron. Pero no se olviden, la intención comunicativa es informar, ¿sí? La función, representativa, referencial o informativa. Luego nos dice qué tipo de texto piensa usted que es el que acaba de leer. Y como ya lo habíamos recordado al inicio, pues es un texto narrativo, ¿sí? Porque nos está narrando una historia, ¿no? ¿Por qué? Ahí puede escribir las características que ya lo vimos, porque está en prosa, porque nos está narrando una historia, porque sigue un orden cronológico, porque nos da una información, ¿sí? Ahora vamos a ver porque hay muchos verbos también. Recuerden que las características las indiqué al inicio de esta clase. Y por último vamos a completar las conclusiones, ¿no? En conclusión, el escrito Donald de Daniel Salzano, por sus características, es un texto narrativo, ¿sí? Y así concluimos nosotros la asignatura de hoy. Aquí, pues, ustedes deberán escribir las palabras que desconocen su significado. Yo ya la escribí, ¿sí? Yo ya escribí la palabrita que hace un momentito, pues, la ubiqué ahí, que eran
que no vehemente y otras más que buscamos el significado mientras leíamos, ¿sí? Es importante que mientras lee busque el significado porque si no, no va a entender la lectura. Ahora continuamos con proyecto escolar. Bueno, este es un proyecto muy lindo, ¿sí? Que a ustedes les va a ayudar a trabajar y que lo he hecho porque algunas madres de familia me decían, señorita, tengo pinturas en la casa que por la pandemia se me están secando y no las estoy utilizando. Entonces nosotros, como tenemos el valor de la austeridad, sabemos que no hay cómo estar desperdiciando las cosas, ¿no? Entonces vamos a reutilizar esas pinturas que hay en casa. Y pues si no las hay, también puede utilizar cualquier otro tipo de pintura porque es importante que las personas despierten su ingenio, ¿ya? Pero todavía no nos vamos a apresurar. Primero vamos con la fase 1, que es la de investigación. Primero vamos a enterarnos la importancia de colorear. ¿Qué es lo que aspiramos en este club? Que los estudiantes reutilicen las pinturas que tienen en casa antes de que se sequen o descompongan totalmente, o que puedan reemplazar los materiales que no tengan con otros de similar función. Por ejemplo, si no tiene color negro para hacer los ojitos, puede utilizar un delineador de su hermana, de su mamá o de su tía. O si no tiene para pintar algo, no tiene las pinturas, puede tener esmaltes. En casa he visto que algunos tienen esmaltes, ¿no? Y bueno, esas son unas pocas ideas. Ahora es el turno de ustedes para que más adelante puedan ustedes buscar esos materiales dentro de su propio hogar, ¿sí? Vamos ahora sí a ver qué tiene que ver con la investigación, porque al final vamos a elaborar nuestro arte en piedras. Vamos a leer el siguiente contenido científico. ¿Qué es dibujo? Es una de las manifestaciones humanas que siempre se han practicado y que ha servido al hombre para comunicarse en prácticamente todas las facetas de su vida. Los niños suelen tener un instinto natural para la pintura. De hecho, la mayoría de los niños desde que son pequeños adoran pintar, ya que a través del dibujo comprenden mejor el mundo que los rodea. Se comunican con mayor facilidad con los adultos y pueden expresar lo que sienten con mayor libertad. 5 buenas razones por las que tu hijo o su hija debería colorear. Primera, mejora las habilidades motoras. Se ha demostrado que colorear es un ejercicio excelente para desarrollar la coordinación motora fina, es decir, lo de los deditos, ¿sí? Y la coordinación óculo-manual en los niños, es decir, con la vista también, ¿no? Coordinación, muevo el dedo para arriba, mi vista va para arriba, muevo para acá, o voy viendo y voy copiando el mismo dibujo, ¿no? El hecho de no poder salirse de los contornos le permite al niño perfeccionar la precisión de los movimientos en la mano y potencia la maduración de los circuitos cerebrales que están involucrados en el desarrollo de sus habilidades motoras finas. Podrá notar que a medida que el pequeño va perfeccionando su técnica de dibujo, también va ganando destreza y agilidad, precisión manual. Esto le ayuda hasta para que el estudiante mejore su letra y también que coja un dictado y sea de manera rápida, porque muchas veces pues ahora con la pandemia ya ni dictado, entonces se tardan mucho en escribir, ¿sí? Están perdiendo esa habilidad de escritura que tenían. En segundo lugar, ¿qué hace? ¿Qué otro beneficio tiene? Fomenta la autoestima. Colorear es una actividad muy divertida, sobre todo si se practica en grupo. Y ni siquiera es importante que el niño tenga grandes habilidades para el dibujo. Es suficiente con estar en compañía con sus coetáneos, es decir, con sus compañeritos, ¿sí? Y tener unas ceras o lápices de colores a mano. En este sentido, estudios recientes han encontrado que si los niños colorean en un ambiente no competitivo, es decir, que como competencia, que el uno tiene que hacer mejor que el otro acá, que no lo ha hecho bien, el que haga mejor se le da esto, no. Simplemente colorear nada más, la pintura se convierte en una fuente de alegría y satisfacción, por lo que contribuye a potenciar su autoestima.
De hecho, la mayoría de los niños suelen percibir sus creaciones artísticas como un éxito y se sienten orgullosos de ellas, sobre todo si reciben elogio de sus padres o de los adultos. En tercer plano, desarrolla el pensamiento abstracto y la inteligencia emocional. Se ha demostrado que colorear es un método excelente para estimular la inteligencia emocional de los pequeños, ya que esta actividad les ayuda a comprender mejor el mundo. Un estudio realizado por investigadores del Dartmouth College de Hanover en Estados Unidos desveló que el dibujo también fomenta el desarrollo de la percepción visual, la creatividad, el pensamiento abstracto y la capacidad ejecutora. Los investigadores explicaron que esto se debe a que la pintura estimula los hemisferios cerebrales, el izquierdo responsable del pensamiento lógico y el derecho relacionado con la imaginación y la creatividad. En cuarto punto tenemos nosotros, mejora el aprendizaje. ¿Por qué? Pues nos indica aquí que un estudio que se ha realizado en la Universidad de Akin en Australia ha develado que la pintura le permite al niño desarrollar un papel más activo en su proceso de aprendizaje. Esto significa que no solo aprende más, sino que también comprende mejor el mundo que lo rodea y se siente más motivado por aprender. De hecho, los investigadores encontraron que el acto de dibujar y colorear en la primera infancia puede ser el precedente de los modelos visuales, diagramas, que más tarde el niño representa la realidad de su entorno educativo. Además, si eliges dibujos imprimibles para colorear relacionados con temas específicos como los números, la tabla de multiplicar o el abecedario, su aprendizaje se va a beneficiar aún más. Y tenemos el último punto, que es, me he salido aquí un poquito, vamos, ahí está, que es que estimula el autocontrol y la concentración. Si su hijo tiene problemas para concentrarse o gestionar sus emociones, colorear puede ser una estrategia muy útil para ayudarlo. Se ha demostrado que el dibujo es un ejercicio estupendo para estimular la concentración, lograr que el pequeño aprenda a hacer caso omiso a las distracciones que provienen del entorno. Miren que eso sucede muchas veces cuando damos clases los maestros. Los niños a veces en el aula se distraen porque hay otros estudiantes más. Pero yo me he dado cuenta que cuando ellos se ponen a colorear se concentran, ¿sí? Entonces ayuda muchísimo colorear a la concentración, ¿sí? Porque así pues hacen caso omiso a las distracciones que provienen del entorno. También nos indica que la pintura estimula la atención selectiva desde edades tempranas. Asimismo, colorear es un método excelente para potenciar el autocontrol y la autorregulación emocional, ya que constituye una vía para canalizar las emociones de los pequeños, sobre todo cuando están demasiado excitados, es decir, demasiado inquietos, ¿sí? Yo suelo, cuando mis sobrinas se ponen muy inquietas, yo cojo un dibujito, le pongo unos colores que se pongan a pintar, ¿no? Entonces eso ayuda un poquito a descargar esa energía que tienen ellos, ¿no? Entonces les invito, pues les comparto estas estrategias que, como hemos visto, son muy buenas para sus niños y pues mis estudiantes, ¿sí? Ahora que ya lo saben, el estudiante deberá realizar la siguiente actividad. Va a ser un mapa mental sobre los beneficios de colorear en la niñez. Yo he puesto aquí un ejemplo, nada más. Recordemos que los mapas mentales no son líneas rectas, son líneas que pueden ser así, ¿no? Curvas, ¿sí? En mi caso, yo he ubicado aquí simplemente lo que se indicó, lo principal, ¿sí? Beneficios para colorear.
fomenta la autoestima, porque autoestima es femenino, por tanto debe ir el artículo femenino la. Fomenta la autoestima, estimula el autocontrol y la concentración, desarrolla el pensamiento abstracto y la inteligencia emocional, mejora el aprendizaje y también mejora las habilidades motoras. Si usted desea puede poner aquí un gráfico de eso, de cada uno de los ejemplos, o puede escribir si desea un poquito, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que me haga un mapa mental, y un mapa mental son líneas curvas, no rectas, ¿ya? Recordemos que nuestro cerebro piensa de manera radial y pues esa es la forma en que asimile de mejor manera esta información del día de hoy, ¿sí? Para que no se olviden que colorear tiene muchos beneficios. Y así nos despedimos el día de hoy de ustedes, deseándoles que tengan un excelente día. Se los quiere mucho, no se olviden de enviar sus tareas.